La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero. Se lucha hoy por la libertad de los hombres y de los pueblos, por la libertad y la democracia, negados por los totalitarios. José Antonio Aguirre, Lehendakari, 1942. Gabón, 2 libros y 2 citas centran hoy nuestra atención. El próximo sábado 5 de abril tendrá lugar en Guernica un homenaje a los miembros del Batallón Guernica, una unidad de combate formada por el gobierno vasco en el exilio que hace 80 años luchó con el ejército francés en la batalla de la Pointe de Grave, cerca de Burdeos, uno de los focos de resistencia nazi que quedaba en Francia. Miembros del batallón se instalaron posteriormente en París para seguir recibiendo entrenamiento por parte de instructores estadounidenses. El plan era formar a un centenar de hombres para crear en el futuro la Ertzaintza, con la esperanza puesta en una ofensiva de los aliados contra el régimen de Franco, algo que no ocurrió. El libro Guernica Batalloia askatasunaren ametsa es la obra que nos presenta hoy el periodista Frank Dolosor, un libro en el que narra esta historia de la que se cumplen ahora 80 años. La otra cita esta semana la protagoniza el sociólogo José Luis Fernández Casadevante, autor del libro Huertopías, Ecourbanismo, Cooperación Social y Agricultura, un libro que presenta este miércoles en Donostia y el jueves 3 en Bilbao y en el que propone un modelo de ciudad alternativo en base a experiencias de agricultura urbana realmente inspiradoras, no solo para reverdecer el espacio público, que también, sino para crear y estrechar lazos, para fomentar relaciones intergeneracionales y para crear, en suma, un mundo más habitable. Comenzamos. (1945-2025) El 6 de junio de 1944, el día D, las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, dando inicio a la liberación de Europa occidental. A lo largo de agosto, el ejército alemán se fue retirando de las regiones que habían ocupado durante 4 años, tras la capitulación de Francia en junio de 1940. Desde Hendaya a París se sucedían escenas de alegría en las calles. Hubo, no obstante, bolsas de resistencia alemana aquí y allá en territorio francés. Uno de estos puntos fue la Pointe de Grave, en la desembocadura del estuario de la Gironde, el extremo norte del Médoc, entre Burdeos y el océano. Y este fue uno de los lugares donde Hitler ordenó construir una de las fortalezas de la red atlántica. Desde esta posición estratégica podían bloquear el puerto de Burdeos, vital para las operaciones alemanas. La Pointe de Grave cayó en manos aliadas en una batalla que duró del 14 al 20 de abril de 1945. El batallón que conquistó el búnker llevaba el nombre de Guernica. Fue creado por el gobierno vasco en el exilio y estaba formado por vascos veteranos de la guerra civil y jóvenes que huyeron de la España franquista sin experiencia de combate. La historia del batallón Guernica, contada por algunos de los últimos supervivientes, se narra en el documental Batallón Guernica, Esperanza de Libertad, que se estrenó en 2015. 10 años después, de la mano de uno de los directores, Frank Dolosor, ve la luz un libro que narra este episodio de la Segunda Guerra Mundial y cómo esa esperanza de libertad no llegó a traspasar la frontera de la España franquista. Frank Dolosor es periodista de ETV en Bayona y autor de varios libros, entre ellos el que nos presenta esta noche. Gabón, Frank. Gabón, Eva, gracias por la invitación. ¿Quién impulsó la formación del batallón? ¿Cuándo quedó constituido y con qué objetivos se planteó crear esta unidad militar? Esta brigada, la única unidad militar vasca que luchó contra los nazis en Francia durante esta Segunda Guerra Mundial, la impulsó y la creó, como decías, el gobierno vasco en el exilio. El batallón Guernica fue uno de los objetivos del Lehendakari José Antonio Aguirre, el político vasco más importante del siglo XX. La verdad es que tenía una visión completa de lo que tenía que hacer su gobierno
gobierno y a pesar de las dificultades de la represión franquista que sufrió directamente, llevó a cabo unas políticas muy interesantes y un trabajo diplomático, podríamos decir, y allí se enmarca la creación de este batallón Guernica. Como miles de vascos, el propio gobierno tuvo que exiliarse por la represión franquista, una época muy complicada. Vamos a recordar que los franquistas fusilaron, por ejemplo, al presidente catalán Luis Companys, también al consejero de Sanidad del gobierno vasco Alfredo Espinosa, el único miembro del gobierno vasco que fue fusilado. Bueno, pues en este contexto, desde el exilio, el lehendakari José Antonio Aguirre pensó que había que seguir ayudando a los aliados y desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial el gobierno vasco se puso, como no, del lado de los aliados y en contra de la Alemania nazi. Y en los años 40, por ejemplo, el gobierno vasco puso al servicio de los aliados y de Francia el hospital de la Roseraie, que creó en Bidarte, en la costa de la Purdi, en un antiguo hotel de lujo. Fue un centro para acoger a los gudaris heridos, las mujeres también que iban a dar a luz. Y años más tarde, pese a estas dificultades que suponían actuar desde el exilio, el mismo gobierno vasco pensó que había que ayudar a los aliados para luchar contra los ocupantes, contra los nazis, y que a cambio, tras la caída de Hitler y de Mussolini, estos mismos aliados podrían ayudar a derrocar a Franco para terminar con esta dictadura y la represión aquí en Euskadi. Se tomó la iniciativa de constituir en Londres un Consejo Nacional de Euskadi para organizar la resistencia. Y una de las iniciativas más destacadas de esta institución, tras llegar a un acuerdo incluso con el gobierno francés, él también en el exilio, liderado y bajo las órdenes del general Charles de Gaulle, fue la creación de una unidad de combatientes vascos, eso en 1943. Esta unidad estaba encuadrada en las fuerzas francesas libres, hablamos del tercer batallón de fusileros marinos, pero luego este batallón fue disuelto por el gobierno británico. La cuestión es que no admitió unidades integradas solo por vascos en su suelo. Muchos de sus integrantes formarían un poco más tarde, ya a finales de 1944 y sobre todo en el 45, una nueva unidad vasca, el batallón Guernica. ¿Y quiénes formaban parte de esta unidad y por qué recibió el nombre de Guernica? Sí, es un nombre que llama mucho la atención porque al pronunciar este nombre de Guernica todos pensamos, como no, en el bombardeo del 26 de abril de 1937, la localidad vizcaína que quedó arrasada. Muchos aseguran que fue, de hecho, el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial y por eso mismo, 8 años más tarde, hace 80 años ahora, el gobierno vasco y los gudaris retomaron este nombre de Guernica para participar en una de las últimas batallas contra los nazis y de allí este nombre tan emblemático del batallón Guernica. Vamos a recordar también lo que era exactamente esta brigada. Se trata de unos 200 hombres de Guipúzcoa, Vizcaya, Nafarroa y Áraba, huyeron del franquismo y ya al norte de los Pirineos crearon la única unidad militar que combatió contra los nazis durante esta Segunda Guerra Mundial. El caso es que a finales de enero de 1945 el gobierno vasco hizo un llamamiento a la juventud para que se alistara para combatir al nazismo y en este texto Jesús María de Leizaola enlazaba de alguna forma la lucha contra el totalitarismo que mantuvieron durante la Guerra Civil con después la que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que recordar que muchos vascos estaban ya en Iparralde o en Francia, muchos de ellos ya en contacto con la UNE, la Unión Nacional Española, que pensaba volver a España. Pero claro, el gobierno vasco tenía mucha información y sabía que la Muga estaba muy bien controlada y que intentar pasar hubiera sido un auténtico suicidio, por lo que prefirió agrupar a los vascos en una nueva unidad y tener otra estrategia, podríamos decir, ayudar a los aliados y ver más adelante lo que se podría hacer contra Franco. Y tan solo unos pocos vascos se quedaron en la UNE y los demás ya se pasaron a la Brigada Vasca. Eran miembros o simpatizantes del PNV, del PSOE, del Partido Comunista. También había anarquistas o personas sin ideología propia o clara. También tenemos que destacar el caso de un joven bilbaíno, por ejemplo, que se fue de casa por malos tratos. Bueno, todas estas personas se unieron allí, sobre todo detrás de la figura del lehendakari José Antonio Aguirre.
¿Y bajo qué mando se encuadraba? Pertenecían entonces a las fuerzas adscritas al ejército francés en el exilio, entiendo. Exactamente, y entre estos gudaris gran parte de ellos fueron veteranos de la guerra civil, algunos de ellos habían formado parte de la unidad de fusileros marinos y otros más jóvenes se unieron en este momento a comienzos de 1945, habían escapado la represión franquista, algunos en barco desde Ondarroa hasta Ciburú, San Juan de Luz, otros en tren, andando por los Pirineos también, en fin, una situación muy dura para todos, la del exilio y el paso por campos de concentración de Argelès-sur-Mer en Cataluña Norte o en Gurs, en la vecina región del Bearn, campos de concentración de los que consiguieron escaparse, por ejemplo, el comandante Ordoqui o también el gudari Víctor Goñi de Zirauqui en Navarra. Y con todos estos voluntarios se constituyó el Batallón Guernica. Esta unidad estuvo integrada en el 8º Regimiento Mixto de Marroquíes y Extranjeros. Por lo tanto, bueno, los aliados, Francia, el ejército francés, y su comandante era Jan Trzaskó, un polaco, participó en la Primera Guerra Mundial, también fue testigo del bombardeo de Guernica y tenía mucha amistad y admiración para con los vascos y una relación y un inmenso respeto para con el Lehendakari Aguirre. Y en la primera de 1945, por lo tanto hace 80 años, los vascos formaban parte del batallón de voluntarios extranjeros, de este regimiento mixto de marroquíes y extranjeros, y ahí estaba también el batallón Libertad, por ejemplo. Allí había excombatientes republicanos, muchos de ellos anarquistas, de Aragón, Cataluña, un batallón marroquí y otro mixto. El regimiento, bueno, formaba parte de la brigada Carnot. Carnot era el mote de su comandante Jean de Milleret. Y aquí también hay que destacar la figura, como no, de Kepa Ordoqui, el comandante del batallón Guernica, era de Irún, había sido oficial del ejército vasco durante la guerra civil. Kepa Ordoqui era antimilitarista, pero bueno, tuvo que participar finalmente en numerosos combates. Era muy cercano a Jan Trzaskó, al Lehendakari Aguirre también. Él, Kepa Ordoqui, era de ANV, Acción Nacionalista Vasca, pero era muy cercano y muy fiel a Lehendakari. Y a Kepa Ordoqui los gudaris le definen como alguien ejemplar, antimilitarista, que hubiera podido perder la vida, bueno, miles de veces, tanto por culpa de los franquistas que le persiguieron y condenaron en varias ocasiones, como por los alemanes que le atacaron numerosas veces también. ¿Cuál fue su actuación en el frente del Médoc? Todavía allí había una bolsa de resistencia del ejército alemán y allí fue donde se desarrolló esta batalla entre el 14 y el 20 de abril de 1945. Sí, Francia fue liberada en agosto de 1944, pero todavía quedaban, bueno, lo que se llamó entonces esas bolsas del Atlántico, pequeñas zonas en las que quedaban todavía miles y miles de alemanes armados hasta los dientes, podríamos decir, bien escondidos también porque tenían toda una serie de búnkers en este muro del Atlántico que construyeron pocos meses antes. Estas zonas de alemanes se encontraban, por ejemplo, en Royan, en las islas de Ré y Olerón y también en esta Puente de Grave en el Médoc, y esto es muy grave porque son lugares estratégicos. Hablamos de la entrada del puerto de Burdeos, la capital de Aquitania, que ya estaba liberada desde hace meses, pero el peligro continuaba allí, muy cerca, a pocos kilómetros, con mucho armamento, muchas minas, tanto en las afueras como en la misma entrada del puerto, ¿no? Minas que flotaban. De ahí la importancia de la resistencia de estos últimos combates en los que, en colaboración con Francia, participaron, como decíamos, vascos de los 4 territorios de Euskadi Sur. Y los combates para la liberación de Puente de Grave comenzaron el 14 de abril de 1945. Los aliados tenían enfrente a 4.000 alemanes escondidos en fortificaciones, búnkeres, que todavía de hecho se pueden visitar en Soulac-sur-Mer, por ejemplo. Y hay que recordar que estas defensas incluían todo tipo de obstáculos, zanjas, fosas también, muros, terrenos minados, artillería de todos los calibres, desde grandes cañones hasta todo tipo de ametralladoras, lanzacohetes, un auténtico infierno para los aliados y los gudaris vascos. Y los combates, la verdad es que no duraron muchos días, tan solo 6 o 7, pero fueron duros. La cuestión es que los alemanes no querían ceder, temían represalias y
También sufrieron la propaganda. Vamos a recordar que allí en esos búnkers podían oír Radio Berlín, por ejemplo. Había cines también, una sala de cine que hemos podido ver en los búnkers, y allí les decían, por ejemplo, que había que aguantar, estamos ganando en todas partes. Ya ves, ya habían dejado Francia y los aliados estaban rodeando Berlín, pero eso es también parte de este capítulo de la historia, la propaganda que sufrieron los alemanes en Francia. En el documental y en el libro aparecen testimonios de los últimos componentes del batallón. Por cierto, que el último, Miguel Arroyo, ha fallecido pues tan solo hace unos días. Cuéntanos quiénes eran y cómo acabaron formando parte de esta unidad. Es la parte más humana de este trabajo de memoria histórica que has hecho. La verdad es que son algunas de las entrevistas más entrañables, de las que nunca me voy a olvidar. En total he tenido el honor de entrevistar a 4 gudaris, que yo sepa eran los últimos que quedaban en vida, y los 4 han fallecido ya. El documental que realizamos hace 10 años con motivo del 70 aniversario del combate se puede ver todavía aquí en nuestras plataformas, en Nayeran y Primeran, y ahí se pueden ver los testimonios de Paco Pérez. Él nació en Navarra, luego vivió casi toda su vida en Irún. También José Ramón Aranberría, natural de Ondarroa, vivió durante años en Guetaria, y los 2 se alistaron en la Brigada Vasca porque estaban hartos de la represión. En el caso de Paco, por ejemplo, tenía toda la familia perseguida, y José Ramón siempre nos decía que estaba harto de ver tantos ataques contra el euskara, por ejemplo. Pero en el libro que vamos a presentar en Guernica el próximo sábado tenemos más fotografías, documentos inéditos, nuevos testimonios también, el del donostiarra Javier Brosa, que ha vivido durante años en México, y también Miguel Arroyo, que falleció hace unos días en Anglet. A los 4 les vamos a rendir un homenaje este sábado. Con Miguel Arroyo me pasó algo muy interesante. Por un lado me regaló una fotografía inédita del Batallón Guernica, que es la portada del libro, y luego una caja para las municiones. Tenía 2 que usó allí, con Ordoqui en el 45 en Puente de Grave, y me dijo, yo no soy muy materialista, pero me dijo, si quieres te la regalo. Y la verdad es que dije, sí, dámela, que me la tengo en casa, y algún día, la pondremos en un museo. Y luego esa anécdota, porque yo no le conocía a él y apareció en una proyección pública en el Museo Vasco de Bayona, y al final del documental se levantó, vino hacia mí y me dijo, no es por nada, señor, pero todo lo que cuenta en la película, yo estaba pensando, ya estoy seguro de lo que cuento y además lo asumo, pero digo, a ver cómo acaba esta frase, y me dijo, todo lo que cuentas en esta película es verdad, porque yo estaba allí. El segundo detrás de Ordoqui, del comandante, soy yo. Y pues ahí comenzó una amistad con este señor que ha fallecido hace poco. Y los 4 se acordaban perfectamente que nada más empezar el combate, hace ahora 80 años, pues que fallecieron, por ejemplo, Antón Mujica, Félix Iglesias, eran muy jóvenes, uno de ellos no había cumplido 20 años todavía, 5 muertos en total, y luego esa anécdota con la familia Mujica también que llama mucho la atención. Claro, cuando grabamos el documental también hablamos de este tema en los informativos de Euskal Telebista, y nos llamó la familia Mujica desde Donostia diciendo, estáis hablando de nuestro hermano y nosotros no sabemos lo que le pasó. Sabemos que murió en el 45 porque nos dijeron algo en 1954, pero no sabemos nada más. Y yo me quedé muy sorprendido. La verdad es que como periodista nos pasa de todo, pero para mí es la anécdota, el día más importante de mi vida como periodista, porque yo les dije, mira, me acabo de enterar de todo porque hemos estado allí haciendo la película. Tengo fotografías de la tumba de vuestro hermano que está en Geto, en un cementerio militar en el que acabo de estar ayer, por lo tanto mañana mismo voy a explicaros todos. Y la familia estaba llorando, han descubierto lo que pasó gracias a nuestro trabajo. La verdad es que esto pasa todavía a menudo, pero cuando te toca pues te impacta. Y Carmen, que ya tenía 90 y muchos años, una de las hermanas de Antón Mujica, pues fue allí a la tumba con una de sus sobrinas, Coro, y al llegar allí le llevó un ramo de flores y le dijo, Antón, han pasado 70 años, pero aquí estoy. Y esta es la historia de nuestras familias y de nuestro pueblo. Por eso hago tantas películas, reportajes y libros, Eva.
El batallón Guernica, lo has comentado en varias ocasiones, no se formó solo para participar en la guerra contra Alemania, sino que el gobierno vasco pensó que a la derrota alemana le seguiría una acción de los aliados contra el régimen franquista. Guernica era, por tanto, una pieza en un engranaje que llegaba más allá de la derrota nazi. Bueno, ¿por qué se traslada el batallón a París? ¿Cuál era el plan? Algo ya nos has apuntado, pero claro, sí que hubo un plan concreto, no simplemente una esperanza de que alguien hiciera algo contra Franco, ¿no? Sí que había un plan. Bueno, la idea era preparar el día después, el futuro. Querían volver y gozar de nuevo de libertad, porque casi todo el mundo pensaba que después de la caída de Hitler, de Mussolini, pues los aliados también irían contra Franco, pero no fue así. Algunos hablan de traición, pero el historiador Jean-Claude Laronde siempre nos dice, ¿no?, que para que haya traición tiene que haber un pacto primero, y no fue el caso. Bueno, no hubo pacto, hubo otros intereses, y de todas formas, como dice el Lehendakari Aguirre en sus memorias, si hay un incendio en casa del vecino, tienes que acudir, tienes que ayudar sin pedir o esperar nada a cambio. Y es eso lo que hizo el batallón Guernica. Lucharon a favor de la libertad en casa y en Francia. La segunda parte, lo que preguntabas, ¿no?, sobre ese traslado del batallón Guernica a París. Bueno, allí estamos hablando de una misión secreta que implicaba vivir y entrenar en Cernay-la-Ville, en el castillo, o mejor dicho, Palacio de Rothschild, muy cerca de París. Y allí los Gudaris recibieron un entrenamiento militar por parte de algunos de los mejores miembros del ejército norteamericano. Bueno, se trata de una misión secreta, realmente consistía en crear el embrión de la Ertzaintza. Y el objetivo era formar a un centenar de hombres que luego pudieran formar cada uno a otros 50 agentes. Y el objetivo era doble. Primero derrocar a Franco y luego garantizar la seguridad interna en Euskadi. Y eso es muy importante porque ahora también lo vemos. No es suficiente quitar a un dictador, se ve en Siria, se ve en muchos países, sino que acto seguido, y ya hemos visto en Francia, ¿no?, durante la liberación fue casi para algunos más complicado que durante la guerra, ¿no?, porque ya no hay seguridad interna. Y el gobierno vasco había pensado en todo: sanidad, educación, la propia Radio Euskadi también. Y después de la creación de la Ertzaintza a finales de los años 30, pues había que crear el embrión de la policía que conocemos hoy en día para garantizar la seguridad interna. Y ahí también, bueno, hay muchas anécdotas. Paco Pérez nos decía, ¿no?, era muy duro, pero te gustaba, veías que podías ayudar a tu país. Y no tenían derecho de salir, y si les pillaban, tenían que decir que eran agentes mexicanos. Eso llama mucho la atención, ¿no?, porque ¿qué hacían tantos hombres allí en París? Y bueno, algunos salieron, José Ramón, por ejemplo, y luego tuvieron que dar cuentas, y la verdad es que hay muchas anécdotas también allí en esta segunda parte del batallón Guernica, esa misión secreta para crear el embrión de la Ertzaintza. Tras la muerte del presidente norteamericano Franklin Roosevelt, cambia la orientación de la política de Estados Unidos en Europa. Realmente estamos ya en la antesala de la Guerra Fría y se decide no actuar contra la España franquista. Y esto, claro, ¿cómo lo vivieron los Gudaris del batallón Guernica? Pues fue un golpe muy duro, no entendían muy bien. Ellos sí se lo tomaron como una traición. Paco Pérez decía, ¿no?, con la ayuda de cualquier nación hubiéramos podido quitar a Franco. Pero, claro, es que allí hay muchas cosas que comienza la Guerra Fría y muere Roosevelt y su sucesor Truman prefirió abortar la operación. La verdad es que, bueno, perdieron la vida 60 millones de personas y los aliados pensaron que era mejor dejar las cosas como estaban y Franco en el poder, ¿no? Tal vez porque le podían controlar y también porque no les gustaba nada la alternativa a la dictadura, ¿no? Truman era todavía más anticomunista que Roosevelt. Y eso fue muy duro. Bueno, de hecho, llegó la desmovilización total y definitiva del batallón Guernica en septiembre de 1945, y eso sí que fue muy duro porque se tuvieron que quedar allí, en Iparralde, trabajando sin saber lo que iba a pasar. Guernica Batalloia, Askatasunaren ametsa es el título del libro de Frank Dolosor que narra toda esta historia. De la mano del Instituto Gogora y con la presencia del Lehendakari y Manol Pradales, el próximo sábado 5 a las 11:30 de la mañana vais a celebrar un homenaje a los componentes del batallón Guernica, con presencia además de familiares. Cuéntanos.
Más que una presentación del libro, lo que queremos hacer es un acto homenaje a los Gudaris, ya fallecidos todos, un acto también en el que van a participar, como no, sus familiares, que son los grandes protagonistas de esta jornada del sábado. Un acto organizado por Gogora, el Instituto para la Memoria y la Convivencia del Gobierno Vasco, en colaboración con el Ayuntamiento de Guernica. Bueno, la cita es a las 11:30 en Paseo Alecu, una de las plazas principales de Guernica. Un acto que está abierto a todo el mundo. Y este trabajo, bueno, pues es uno de los más importantes para mí. Es una pasión y creo que se nota también, ¿no? Aparte del libro, recordamos que el documental Batallón Guernica, Esperanza de Libertad, se puede ver en EITV Nayeran y en la plataforma Primeran, que esta casa ha estrenado hace unos poquitos meses. Allí también está disponible. Han pasado 10 años, pero bueno, como decía Frank, es totalmente atemporal y ya concentra toda la información sobre lo que fue esta unidad militar vasca en la Segunda Guerra Mundial. Pues que vaya muy bien el sábado. Muchas gracias, Frank. Eskerrik asko, agur.